Ahora quiero que veamos el informe de investigación. ¿Cuáles son los contenidos habituales de un informe de investigación? ¿Qué es lo que debería de incluir? Básicamente lo que voy a presentar es un índice. Es el índice de elementos que debería de llevar cualquier informe de investigación académico completo y serio. Primero, la introducción. Ahí donde esto se va a realizar hasta que se termine el trabajo. Hasta finalizar el trabajo investigativo, redactamos la introducción. Nunca se redacta al principio como comúnmente lo hacemos erróneamente cuando presentamos tareas en la universidad, que la mayoría de los jóvenes redactan al principio, ¿verdad? La introducción y tal vez ni siquiera han investigado. Por eso la introducción termina siendo algo demasiado superficial, que no comunica nada. Porque, ¿qué es lo que va dentro de la introducción? Lo que va es el contenido de la investigación. ¿Qué es lo que me voy a encontrar yo? Es una forma de darle spoilers, por así decirlo, al que va a leer el informe. Para decirle, usted va a encontrar aquí esto, esto, esto y esto, y vamos a terminar demostrando esto, esto y esto. ¿Verdad? Es una forma de presentar, ¿verdad? Es una especie de prólogo, ¿verdad? Prácticamente de toda la investigación. El planteamiento del problema de investigación es la parte más importante del primer capítulo, donde vamos a plantear el problema, vamos a presentar la situación donde estoy enmarcando el problema que estoy viendo, si es un colegio, si es una ciudad, si es un barrio, si es como se llama un conglomerado, si es un sexo, todo eso se plantea ahí cuál es la situación del problema. La pregunta problema se plantea también. Normalmente siempre se tiene una consideración de redacción más allá de 200 palabras, por lo menos 200 palabras, hablando sobre la pregunta problema o que sirva como una especie de contexto antes de poner o escribir la pregunta problema. Normalmente la mayoría de informes uno termina escribiendo la pregunta problema en centrado, ¿verdad? Y con negrita incluso, o cursiva, para mostrar obviamente visualmente cuál es la pregunta problema principal y se plantea siempre al final de la redacción de este pequeño ítem 1.2. En el punto 2 van los objetivos de investigación. Ahí va el objetivo general y los objetivos específicos. Y vuelvo a recalcar que cada pregunta problema se convierte en un objetivo de estudio. Así que no podemos exagerar demasiado la cantidad de preguntas que haya. Una pregunta problema única más unas cuantas preguntas específicas para abrir paso a los objetivos específicos. Después viene el aspecto 3, donde vamos a redactar el impacto o relevancia del problema. Ahí vamos a hablar de la relevancia social que tiene la investigación que pretendo realizar, cómo puede ayudar socialmente. Voy a hablar del impacto local, del impacto nacional, del impacto potencial, del impacto social. Eso es lo que va definido ahí. En el marco teórico vamos a trabajar lo que son los antecedentes de la situación, específicamente la descripción histórico-fenomenológica del tema, donde vamos a hablar de cómo ha pasado la sociedad este problema, cómo lo ha sufrido, cómo lo ha vivido, ¿verdad? ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho las ONGs? Y todo, cualquier otro tipo de grupo que pudo haber dado quizás solución al problema, cómo se han comportado ante este problema. Se revisa el estudio previo y los autores representativos, el estado actual de la investigación, hasta dónde se ha podido llegar en la investigación. Es importante que lo hagamos siempre al principio, porque imagínense ustedes que de repente dicen, voy a investigar tal problemática, y en medio de la investigación del marco teórico, usted se encuentra con que ya le dieron solución al problema que usted buscaba dar solución. Entonces usted no va a perder más tiempo, no va a tener que elaborar herramientas, no va a tener que elaborar métodos, no va a tener que elaborar cronogramas, nada de eso, porque se lo va a evitar dándose cuenta que su problema ya está suficientemente investigado. Por eso es importante darle espacio al marco teórico. Después vienen las bases teóricas, donde voy a confrontar las diversas fuentes. Al principio voy a decir cuáles son los representantes más importantes o autores significativos de la investigación. Los que han escrito libros, estudios, voy a hablar de ellos, de cuáles son sus estudios. Y después voy a hablar de cómo estas fuentes de diferentes autores se van a relacionar. Voy a contrastar una fuente con otra. Voy a contrastar la fuente con lo que yo pretendo encontrar también. Por lo cual, la confrontación de las fuentes es un proceso también un poco más amplio que el simple hecho de presentar a los autores. Ahí tenemos que revisar fuentes tanto internacionales como locales para poder establecer una mejor relación. Viene después el planteamiento de las hipótesis y la que va a dar respuesta general y las que van a dar respuestas específicas. Pueden entonces saber
hipótesis generales, ¿verdad? E hipótesis específicas. Y puede ser hipótesis de tipo sub 1, de tipo sub 0 o nula y de tipo estadística, ¿verdad? Más adelante miraremos cuántos tipos de hipótesis existen y los que podemos llegar a utilizar. Después de ello vienen las variables del estudio, donde voy a hablar de las definiciones conceptuales, los principales términos que voy a utilizar en la investigación. Si, por ejemplo, yo voy a investigar, no sé, eh, ahorita en este año, que vamos al año electoral, voy a hablar sobre la predilección o el gusto del votante, es decir, cuál es su partido favorito, y quiero hablar de ese partido, pues voy a hablar primero de la historia del partido. Eso es una definición que debo presentar. ¿Cuál es el nombre del partido, su fundación, su historia? Si pretendo analizar el tema de la preferencia política, pues entonces tengo que definir qué entiendo por preferencia política, qué entiendo, por ejemplo, por elecciones, es decir, conceptos importantes que van a entrar dentro de la investigación. Entonces aquí defino también las variables independientes y variables dependientes. Más adelante voy a definir cuál es la diferencia entre cada una. Las variables contextuales también, ¿verdad? Que pueden ser importantes, no son determinantes para el estudio, pero podrían ser importantes para poder entender realmente en el marco donde se ubica realmente el fenómeno. La metodología, ahí hablamos del tipo de investigación que vamos a utilizar, cuál es el instrumento que voy a utilizar, si es un estudio de enfoque, si es una encuesta, si es un cuestionario, si es la observación de entornos sociales, ¿verdad? Ahí hay tantos métodos e instrumentos posibles como quisiera. Eh, Veremos cuáles posibles métodos hayan o tipos de investigación que puedan realizar también, que eso nos puede ayudar a definir mejor cuál va a ser el tipo de instrumento más adecuado. El procedimiento utilizado, pues, se aplica la encuesta o lo que haya sido el instrumento elegido, ¿verdad? Y se muestran los datos tal cual. Después viene el plan de análisis, donde voy a presentar los resultados ya tabulados, ¿verdad? Con sus gráficos, y voy a hacer la discusión o análisis de los datos, ¿verdad? La discusión de los resultados. Por último, terminamos con las conclusiones y recomendaciones, donde va la bibliografía, los anexos. A veces se le pide a los investigadores que también planteen las cuestiones abiertas y las recomendaciones también. Cuando se trata de planificar una investigación, pues un plan estratégico muy simple puede tener los siguientes elementos. Un objetivo general, un objetivo particular, una meta que debe estar definida en función de cualidad y de tiempo, es decir, que debo determinar qué es lo que pretendo investigar y cuándo debo investigarlo. A veces también se considera lo que sería el lugar, es decir, además de la cualidad, el tiempo, también el lugar, es decir, con quiénes o con qué destinatarios van a participar en mi investigación. Puede ser definido también dentro de la meta. La meta debe ser algo bien específico. Y después vienen las actividades. Estas actividades pueden ser de tipo planificación, actividades de tipo ejecución y actividades de tipo de control, donde yo voy a plantear por cada una de las categorías, planificación, ejecución y control, una serie de actividades. Y cada actividad debe tener su propio responsable y cada responsable debe tener una fecha donde se encargará de que esa actividad se cumpla. Normalmente cuando planificamos popularmente en los colegios y universidades, cometemos el error de poner responsable todo el equipo. Eso no funciona a nivel de investigación formal. Necesitamos colocar nombres de personas, incluso con número de teléfono, que sean los encargados para velar porque la actividad grupal o de equipo realmente se realice, ¿verdad? Y que esta sea la persona responsable para que la investigación no se caiga y tampoco, y si se cae por algún detalle, sepamos por lo menos a quién culpar, ¿verdad? Y de alguna manera, sobre todo cuando somos algún equipo que ha sido contratado para realizar investigaciones, tenemos que ser muy serios al respecto para que después liberar, obviamente, de responsabilidades a quien tenga que liberarse. Cada uno, pues, entonces es responsable de una actividad específica. Aquí presento un ejemplo, por ejemplo, una meta simple, muy sencilla. Realizar una charla sobre alcoholismo y drogadicción. Digamos que quiero tocar este problema social y quiero tratarlo con un colegio. Entonces se necesitan las diferentes actividades como actividades de planificación, tres actividades. Entregar una carta de solicitud a la institución que me va a recibir. Investigar el tema y recolectar la información y preparar las diapositivas o videos que voy a utilizar. Entonces, por cada actividad hay un responsable, Gumersindo, Nepomuceno, Melquíades, ¿verdad? Y una fecha por cada uno de ellos. El 1 de enero se encargará de entregar la carta de solicitud
para el 5 de enero tiene que estar investigado y recolectado toda la información del tema, y para el 7 de enero tiene que estar preparado el tema ya visual. Luego viene la ejecución, donde vendrá la charla, tomar fotografías. Le encargamos a alguien que preparará la charla o hablará por el grupo, ¿verdad? Y a alguien que se encargará de llevar el respaldo documental con fotografías. Y la fecha la misma, el mismo día que se realiza la fecha o la charla. Si son varios días de charla, pues durante varios días. Y por último, el control, donde se va a redactar el informe y se va a entregar el informe. Alguien se debe responsabilizar por acordarle al grupo cuándo reunirse para poder redactar el informe. Y otra persona se encargará de poder hacer la entrega, de enviarla a la autoridad o a la academia o a la universidad que lo ha solicitado. Veamos ahora los métodos, tipos y fuentes de investigación. No lo vamos a ver ampliamente porque es algo que tenían que ver en la clase de metodología de investigación y de estadística 1 por lo menos. Sin embargo, que sirva como recordatorio para quienes ya lo llevaron. Tenemos tipo de investigación según su finalidad. Una investigación básica que se encarga simplemente de teorizar. Y una investigación de tipo aplicada que lo que intenta obtener es algo que sea útil, conocimiento pragmático, que pueda servir para cambiar la sociedad. Por ejemplo, una investigación básica podría ser el tema del alcoholismo en la sociedad. Y la aplicada podría ser, por ejemplo, eh, la cantidad de población alcohólica en Santa Rosa de Copán y cómo darles apoyo, ¿verdad? Cómo dar apoyo a la gente que vive en situación de alcoholismo callejero, que está en las calles. ¿Qué tipo de fundación podríamos crear? Entonces, la idea es generar un conocimiento que pueda convertirse en una realidad. Entonces, aquí podemos obviamente extrapolar los contenidos de los libros de sociología, de algunos estudios también que se han hecho, ¿verdad? Cuando se trata de la investigación básica. Y en la aplicada, pues obviamente tenemos que ver datos, estadísticas, ¿verdad? Algo contable que sea perceptible en la sociedad y que sirva para tomar decisiones, que sirva para cambiar los paradigmas sociales también. Hay investigación según el tiempo, que de tipo sincrónica, cuando se realiza en un periodo muy corto de tiempo, una investigación de tipo diacrónica, cuando se realiza durante diferentes pequeños momentos o etapas temporales, a eso le llamamos investigación diacrónica. Hay una investigación retrospectiva que busca la evolución de un fenómeno en el pasado, es decir, estoy en el futuro viendo el fenómeno y retrocedo en el pasado buscando las causas de ese fenómeno. A eso se le llama investigación, ¿verdad? Retrospectiva. Y la investigación prospectiva es cuando tengo que pensar en las posibles cambios sociales potenciales que puedan llegar a ver a nivel futuro, el posible fenómeno, y por tanto voy a ver hacia el futuro qué es lo que puede llegar a suceder. Cualquiera de estos tipos de investigación pueden determinar cuál sea también la mejor herramienta a utilizar. Según la profundidad, pues hay una investigación de tipo descriptiva que trata de solamente explicar el fenómeno sin dar mayor explicación sobre las causas. Y la explicativa que se intenta dar la explicación de las causas. Cuando explicamos un fenómeno o suceso, normalmente no valemos de ciertas preguntas, como el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto. Y lo que estamos realmente platicando ahí es que cuando hablamos del qué, nos estamos refiriendo al problema. El quién es el agente de investigación, quién va a realizar la investigación, quién puede dar solución al problema, agentes de solución también. El método es el cómo, el cuándo sería el tiempo, el dónde sería el lugar, la causa o justificación sería el por qué, y el sujeto es para quién o a quién, ¿verdad? Le va a afectar la solución del problema, y los recursos, cuánto me va a costar realizar este tipo de proyectos, ¿verdad? Tanto la investigación como la solución del problema que he planteado. Con esta serie de preguntas que planteemos, ya tendríamos un buen marco de estudio y de análisis para poder realizar un informe bastante complejo. 4. Hay investigaciones según su amplitud. La macrosociológica, que se encarga de estudiar las grandes cosmópolis, ¿verdad? Grandes poblaciones. Y la microsociológica, que estudia pues a pequeños grupos, como a las pequeñas etnias, ¿verdad? Como a pequeños lugares de trabajo, ¿verdad? Perfiles específicos de obreros, por ejemplo. O incluso un conglomerado, digamos, un sexo específico, una edad específica. Entonces, la macrosociológica afecta a casi toda la población o a toda la población, mientras que la microsociológica solamente a un grupo particular. Tenemos una investigación según el carácter, de tipo cuantitativa, que ocupa estadísticas, ocupa obviamente tablas, gráficos,
y la cualitativa, que simplemente se encarga de describir una población, de dar cualidades, ¿verdad? De definir realmente sus características. Tenemos además las investigaciones según las fuentes. Tenemos fuentes primarias, que son las fuentes originales, presenciales, y se obtiene de quien participa. Por eso hablamos también a veces de investigación de campo, cuando la gente se enfrenta al fenómeno. En este caso se obtiene normalmente de estudios, de obras literarias, de censos, de tratados, de encuestas, entrevistas, experimentación, observación, de paneles, de artículos de revistas, de diarios personales, de correspondencia, de obras plásticas, de grabaciones, de fotografías. Mientras que también podemos obtener las fuentes secundarias de libros, síntesis, sinopsis, sumarios, sistemas de información o bancos de datos, páginas web y los peligrosos paper mills. Le llamo así porque hoy en día una buena cantidad de gente a nivel incluso universitario está intentando hacer investigaciones fundamentadas en blogs que normalmente puede redactar cualquier persona sin autoridad académica y que lo único que expresa ahí es su opinión personal y hay gente que se lo toma como que fuera realmente una fuente fidedigna. Tengamos cuidado con los paper mills o molinos de papel, que prácticamente es ese tipo de fuentes que son demasiado informales, al grado que no tienen gran peso. No digo que no hayan buenos blogs, hay buenos blogs, pero hay que aprender a seleccionar, revisar incluso la historia de la persona que redacta esto, porque puede venir muy sesgado o incluso con fines oscuros que pueden arruinar la investigación. Según el ambiente, tenemos investigación de campo o de gabinete o de laboratorio. El de campo, pues, es enfrentarse a la realidad, es tratar con la gente, es ir a conocer la realidad de las personas. Mientras que el de gabinete o de laboratorio sería, pues, desde el escritorio, con la fuente bibliográfica que ya tenemos. Pero necesitamos, obviamente, como pedimos al principio, pues más bien enfrentarnos a la realidad. Las mejores investigaciones sociológicas son aquellas que van a la realidad, que entran con la persona, que trabajan con los seres humanos, ¿verdad? Esas son las más actualizadas además, porque obviamente extrae la conciencia del pueblo, la conciencia de la sociedad misma. Veamos ahora el planteamiento del problema. Cuando vamos a realizar una investigación, tenemos que identificar y definir el problema que vamos a investigar. Para eso hay condicionantes que deben cumplir los temas o problemas a investigar. Primero, podemos realizar observación, contratación, verificación de los resultados obtenidos con la realidad. También el problema de investigar debe ser concreto y debe estar formulado de forma precisa. Hoy en día las investigaciones y sus temas en las tesis, por ejemplo, de doctorados y maestría, deben ser muy concretos en realidad, muy específicos. No pueden ser temas tan abiertos, tan generales. Tenemos que establecer los temas de investigación, ¿verdad? Estos deben permitir la representatividad y la generalización, es decir, que lo que yo investigue pueda ser incluso extrapolado, utilizado en otras circunstancias. El tema debe presentar alguna novedad. Eso sí, se nos pide que, y si vamos a investigar algo, sea algo que alguien nunca antes lo haya hecho. Por eso se vuelve un poquito más difícil graduarse, digamos, en niveles de doctorado hoy en día. Porque los temas que uno a veces elige para poder hacer una investigación de doctorado son rebotados, es decir, no los aceptan. Hay que estar planteando. Ese es el primer gran obstáculo que tiene un investigador a nivel académico, y cuando va a presentar el tema de investigación, normalmente presenta tres posibles temas y a veces le dicen no, ninguno de los tres está bien que lo investigue, vuelva a replantear cuál es su problema de investigación. Entonces toca que uno empezar a idearse un tema que realmente haya sido, que sea tan específico que difícilmente alguien más lo haya podido tocar. Por eso ustedes van a ver que los informes, tanto de maestría como doctorado, la mayoría de gente que presenta informes de tesis van a ver que los títulos de las tesis son hasta 3 líneas de título, porque son problemas extremadamente delimitados. La pregunta problema es el motor de arranque del proceso de investigación. Normalmente ahí definimos, ¿verdad?, qué es lo que pretende investigar, qué diferencia hay entre el ayer y el hoy con ese problema, cómo se hace para darle solución a ese problema. Podemos incluso predecir, decir qué puede pasar si le doy solución a ese problema, qué consecuencias habría si dejamos que el problema perdure, qué pasaría si, ¿verdad? Esas son las preguntas que se pueden encontrar en una redacción de la pregunta problema de forma predictiva. Si es una pregunta, problema redactada en forma de gestión, pues ¿qué se podría hacer en este problema? ¿Cómo se podría hacer en este caso? ¿Con qué tipo de circunstancias contamos para darle solución?
Si es para valorar, pues podríamos decir por qué es importante estudiar el problema, qué es importante para cierta población del problema. Y la explicación es por qué existe el problema, cuáles son sus causas. Estas son las maneras como podemos redactar ese planteamiento del problema. El objetivo general y específico pues se convierten en acción a los objetivos. Cada objetivo, el general, y obviamente está diseminado en todo el plan de investigación, y los específicos se convierten en pequeñas actividades prácticamente de investigación, acciones concretas, ¿verdad? O incluso preguntas de investigación concretas. El objetivo general se realiza a partir del problema principal. Responde a qué se quiere investigar. El específico pues responde cómo se va a investigar o qué se va a investigar de manera peculiar o particular para cumplir el objetivo general. Así que los objetivos específicos tienen que estar relacionados sí o sí con el problema general o el objetivo general. El marco teórico. Los antecedentes de la situación, aquí donde vamos a explicar la historia local o mundial del problema a investigar y además mencionar a los autores que de manera anticipada vamos a utilizar para este campo de estudio que pretendemos realizar y cómo ellos se han desenvuelto también en el mismo campo de estudio. Las bases teóricas es la revisión de los datos existentes, aquí donde presentamos el marco teórico. Ese marco teórico consiste pues en presentar las citas bibliográficas de fuentes confiables tanto internacionales como locales. Usamos normalmente el formato APA. Anteriormente se utilizaba y todavía se sigue utilizando el de sexta edición, aunque ya hay una séptima edición. Así que hay que actualizar nada más ahí si queremos seguir haciéndolo conforme pues las grandes instituciones investigativas. Actualmente la séptima edición trae unos pequeños cambios, pero el fundamento y la base prácticamente de la sexta edición. Solo hay en el informe de esa séptima edición algunos cambios específicos sobre qué datos se omiten y qué datos se colocan. Por ejemplo, para las URL, cuando alguien va a citar una URL o una dirección web, pues anteriormente en la norma APA de sexta edición, uno colocaba la frase siguiente, recuperado de, y poníamos después la dirección URL. Hoy en día, pues ya no es necesario, solo hay que colocar el autor, el año en paréntesis, el título, ¿verdad? Y por último, la URL sin colocarle la frase recuperado de. Esos son algunos de los cambios que se pueden notar en la séptima edición. Así que nada más hay que considerar manejar bien la sexta edición y hacer obviamente los cambios de notación de la séptima. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se citaba, o se cita, mejor dicho, un libro. Aparece, por ejemplo, dos autores con una letra I en medio. En el formato inglés va un ampersand, ¿verdad? Para colocar el apellido y el nombre dividido por una coma, como podemos ver, Achard, Diego, Flores, Manuel, ¿verdad? Después el año, el título, antes se colocaba con letra cursiva, hoy ya no es obligatorio colocarlo en cursiva el lugar, ¿verdad? El espacio de 5 pues, golpes de teclado. Esos golpes de teclado ya no son obligatorios hoy en día. El Fondo de Cultura Económica, que es la editorial donde se encontró el artículo, ¿verdad? Es lo más que se puede necesitar para una fuente bibliográfica física. Y para las virtuales, pues algo parecido, exceptuando lo del país, si no lo tiene, ¿verdad? Y solo faltaría la URL al final, en vez de la editorial. En todo caso, yo les recomiendo que visiten dos páginas web muy útiles, normasapa.com y normasapa.in. En ambas están las normas APA de la sexta edición y ya aparecen también las anotaciones de la séptima edición, por si quieren realmente estar al día. Nada más entran ahí en normasapa.com a formato general y abreviaciones o a citas y títulos y ahí les va a aparecer lo que dice la norma APA de manera muy específica por cada uno de los temas. La hipótesis. La formulación de una hipótesis. Presentamos la utilidad de la hipótesis, que son prácticamente una guía a lo largo de la investigación. Tienen una función descriptiva y explicativa del problema y permiten probar teorías. Planteo obviamente lo que espero yo encontrar en la investigación. Sugieren también nuevas teorías, lo que podría llegar a obtenerse como parte de la investigación. Características de las hipótesis. Deben ser claras y comprensibles, no deben llevar juicios morales, es decir, no se pretende dar una explicación moral del fenómeno. Han de ser susceptibles de verificación. Si plantea una hipótesis es porque es posible investigar si es verdadera o es falsa, si es válida o no. Tiene que dar una respuesta probable, debe contener un único enunciado y no solapar proposiciones. Si voy a hablar
De una hipótesis no puedo empezar hablando de encontrar quizá un porcentaje de juventud, de jovencitas en estado, por ejemplo, de embarazo en el Instituto X, ¿verdad? Y a la vez hablar sobre su primera experiencia sexual. No puedo tratar dos temas en la misma hipótesis. Tienen que ser, en todo caso, dos investigaciones distintas. La hipótesis, según su contenido, puede estar dividida en hipótesis de investigación o hipótesis sub 1 o hipótesis sub I, ¿verdad? También se coloca, que es una proposición tentativa o probable sobre las posibles relaciones entre las variables que vamos a poder encontrar. También está la hipótesis que niega esta hipótesis de investigación. Es lo opuesto a la hipótesis de investigación. Se le llama hipótesis sub cero. Sirve para negar lo que está en la hipótesis HI o de investigación. También está la hipótesis alterna. Si quiero incluir una hipótesis más, que no va a llevar a una hipótesis nula, sino que es una tercera alternativa y yo puedo obtener, entonces puedo plantearla además de la hipótesis H1 y H0. En este caso sería H sub A. Y la estadística, que se traduce la hipótesis en términos pues, de probabilidad estadísticos, con porcentajes, para ayudar a conceptualizar la verificación de la misma. ¿Verdad? Entonces yo planteo, encontraré que más del 50% de población en tal instituto tiene chicas en estado de embarazo, por decir algo. Hipótesis según su método. Aparece la hipótesis exploratoria, que es para problemas poco estudiados o desde una nueva perspectiva. La hipótesis descriptiva, que pretende describir propiedades, características o perfiles de personas, procesos y comunidades. La hipótesis correlacional, que evalúa dos variables, dos sujetos, dos poblaciones, dos realidades, dos conceptos o categorías. La hipótesis explicativa, que busca la causa de los eventos o sucesos. La de diferencia, que compara dos grupos que tienen diferentes comportamientos bajo un mismo fenómeno. Por ejemplo, el tema del consumismo entre hombres y mujeres. Entonces voy a comparar cómo es el consumismo en la mente de los hombres y cómo es el consumismo en la mente de las mujeres. Y por qué a veces las mujeres son más dadas a las compras que los hombres. ¿Verdad? ¿Qué tipo de elementos hay detrás de ese comportamiento social tan distinto? La predictiva anticipa un probable evento que se presupone será encontrado en una población o fenómeno pues, en el futuro. Algunos ejemplos de hipótesis. Aquí nada más una redacción de algunos ejemplos para que tengamos un poquito más claro cada concepto. Una hipótesis de investigación podría ser la expectativa de encontrar empleo fijo en el primer año tras la graduación por parte de los estudiantes de sociología es superior al 50%. Ahí estamos mezclando tanto una hipótesis de investigación como una hipótesis estadística, porque estamos hablando de porcentajes. La hipótesis nula, por tanto, sería lo contrario. Considerar que va a haber más bien un índice inferior al 50%. Entonces ahí podemos hacer perfectamente ese cambio, ¿verdad? En la hipótesis nula, si se fijan, es la misma redacción con solo un pequeño cambio. En vez de superior, supongo que va a ser inferior al 50%. La hipótesis alterna podría llegar a suponer que es improbable estimar si es más o menos el 50%, ¿verdad? Podría llegar a ser una alternativa también a presentarse. En la hipótesis estadística, como ya dijimos, normalmente van porcentajes o cantidades, ¿verdad? O años incluso, podría decir, para el año tal, ¿verdad? Va a existir tal proporción de población, ¿verdad? Podemos hablar de años, de cantidades, de números, es lo que va en la hipótesis estadística, donde voy a suponer lo que puedo llegar a encontrar a futuro. La hipótesis exploratoria, un ejemplo, se encontrarán jóvenes, miren que está redactado a futuro, se encontrarán jóvenes adolescentes en estado de embarazo en los principales barrios de marginales de Santa Rosa de Copán, producto del incesto familiar. ¿Qué tema más? Me parece que cuando lo redacté, me parece que en realidad lo redacté pensando en lo peor que podemos encontrar. Y aunque no lo crean, existe, claro que existe, es un fenómeno real y existe en nuestra población santarrocense. Así que es lógico que este tema sea doloroso verlo, pero es una realidad que existe. Hay muchachas embarazadas por sus propios progenitores o primos o hermanos. La descriptiva solamente pretende presentar el escenario. La mayoría de adolescentes mayores de 16 años ya han tenido una experiencia de tipo sexual en el colegio tal. Entonces, es lo único que pretendemos demostrar, que existe ese fenómeno. La correlacional, pues, relaciona sujetos. Por ejemplo, a mayor implicación cívica
de los sujetos, mayor participación ciudadana de estos. En este caso estoy comparando la aplicación o la participación cívica con el tema de la misma participación ciudadana, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimiento cívico tiene el ciudadano o conciencia cívica relacionado con su participación en elecciones? La explicación causal, un ejemplo, la desintegración familiar provoca baja autoestima en los hijos. Voy a intentar demostrar que esto es verdadero, ¿verdad? Que realmente esto produce la baja autoestima de varias juventudes. De diferencia de grupos, podría plantear las personas desempleadas hacen más uso de los servicios sociales municipales que las empleadas, ¿verdad? Eso podríamos llegar a verlo también socialmente y comprobarlo mediante una simple estadística de encuestas. La predictiva, los adolescentes que sufrieron abuso sexual durante la infancia tienen un riesgo mayor de depresión y tendencia al suicidio que aquellos que no lo sufrieron. Entonces voy a tratar de predecir que realmente esto sucede, ¿verdad? Lo predigo y intentaré demostrarlo si realmente es así. Obviamente voy a plantear también la hipótesis sub-cero, que negaría, obviamente, que no es alta la tendencia al suicidio en aquellos que sufrieron, obviamente, violación o abuso sexual en la niñez o la juventud. ¿Qué variables podemos llegar a tener? Pues hay variables que sirven como indicadores para poder medir dentro de un problema, el tema de investigación. Podemos tener variables que tienen que ver con el salario, con el peso, con el sexo, tipo de vivienda, nivel de conocimiento de un tema específico. Hay variables de tipo cualitativas, de tipo cuantitativas, de tipo discretas, de tipo continuas, de tipo individual, colectiva y contextual. No puedo hablar ampliamente de cada una de ellas, pero por lo menos una pequeña definición y ejemplo de cada una, por lo menos. Variables de tipo independientes también existen, son variables que normalmente están asociadas al problema de investigación, pero no son las que originan quizá el problema, solo están alrededor del contexto de un problema. Por ejemplo, el rendimiento escolar es independiente del ingreso, ¿verdad? Del ingreso familiar. El ingreso sería variable independiente. ¿Podría llegar a influir? Sí, podría llegar a influir el ingreso familiar en el rendimiento escolar de un chico. Por ejemplo, la falta de dinero podría producir la falta de internet, que podría ayudar al rendimiento escolar. Entonces, sea como sea, tiene un impacto más o menos indirecto con el fenómeno que estoy estudiando. Por eso se le llama variable independiente. Mientras que las variables dependientes son efectos para los cuales hay que buscar un motivo o causa. Por ejemplo, el rendimiento escolar depende del tiempo de estudio. Eso sí es algo directo. Si el joven no estudia, automáticamente su rendimiento escolar tampoco va a ser bueno. Entonces, en este caso, rendimiento escolar sería la variable dependiente, ¿verdad?, del tiempo de estudio. La variable contextual, pues son variables que ayudan a definir el entorno del problema o fenómeno, el lugar, los valores, la estructura social misma, ¿verdad?, que se vuelve tan importante para poder entender el contexto social. Por ejemplo, el tipo de gobierno que tenemos, el tipo de economía que manejamos, el tipo de religión predominante, todo eso puede ser variable contextual. Estas son las variables, pues, según su posición en la investigación. Tenemos variables según su naturaleza, las cualitativas, que son no numéricas, las que tienen que ver, por ejemplo, con la nacionalidad, la profesión, el sexo, el estado civil, la religión, el estado emocional, etcétera. Las variables cuantitativas, que son numéricas, como las notas académicas, la edad, el tiempo de trabajo, el tiempo en el hogar. Las variables que son, según su amplitud, individuales, que tienen que ver con la edad, el ingreso, tiempo que dedica al estudio. Eso es algo que solo está dirigido a la vida individual. Y las colectivas que tienen que ver con el promedio de edad, el promedio de estatura, el promedio de sexo, de nivel de participación ciudadana, etcétera. Todo tipo de promedios a nivel social. Las discretas tienen que ver con números enteros, es decir, cantidades específicas. Y las continuas son números reales, que no son exactamente cantidades completas. Por ejemplo, una variable de tipo entero podría ser, digamos, el año, ¿verdad? Una variable de tipo entero podría ser, digamos, la cantidad de ingreso familiar. Normalmente se manejan ingresos de manera cerrada, no se colocan porcentajes, mientras que en las continuas podría ser, por ejemplo, el porcentaje de una población. Podría ser, por ejemplo, el promedio de, que ahí sí se incluye obviamente hasta decimales en medio de los porcentajes, ¿verdad? Eso es lo que es la pequeña diferencia nada más entre la discreta y la continua. Hablemos un poquito de la metodología, de la muestra, del área de investigación,
del tipo de investigación y del instrumento de investigación. Aquí quiero presentarles un ejemplo de la presentación de los criterios de inclusión y de exclusión. Al principio de la investigación tenemos que hacerlo. Tenemos que definir a qué población específica voy a atender en la investigación. Quiero leer este pequeño fragmento. Dice, la población está constituida por los estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas de la UGEL X. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los siguientes. Sexo masculino, solo varones. Edades comprendidas entre 12 a 14 años, que cursan entre el primero y tercero año de secundaria, que estudien de turno de mañana o de tarde, que estudien en instituciones educativas públicas. Considerando estos criterios, pues se establece el tamaño de la muestra. Ya una vez teniendo esa cantidad, obviamente investigo cuánta es la población de estudiantes que hay, y en función de esa población de estudiantes, le aplico una fórmula, que es la fórmula de la muestra, para obtener una cantidad suficiente de número de estudiantes que debo consultar o investigar para poder obtener una muestra significativa. Por eso hablamos de los tipos de muestra. Hay muestras de tipo probabilística, como la selección sistemática, donde yo normalmente digo, bueno, voy a tomar tanto porcentaje de la población. Y eso para eso ocuparía obviamente una fórmula que ya está determinada, ¿verdad? Que utiliza pues el tamaño de la muestra, un nivel de confianza, un porcentaje de inasistencia, un porcentaje complementario que implica pues, más o menos un margen de error, ¿verdad? Relacionado al 100%, el tamaño de la población que realmente considero y el error máximo permitido, ¿verdad? Que en este caso es de un 3%, quiere decir que quiero un 97% de efectividad. Se aplica la fórmula mediante está planteada en esa formulita y se obtiene un número, que ese número sería la cantidad de encuestas que debo realizar. Para eso, pues, la clase de estadística lo explicará mucho mejor hasta con ejemplos prácticos. Tenemos también los tipos de muestra aleatoria o probabilística, donde yo pues también considero una cantidad de población y voy a utilizar quizá algún algoritmo o programa que me tire cada cuánto voy a ir eligiendo datos. Digamos, tengo un censo de 1000 personas y quiero obtener de ahí una prueba aleatoria. Entonces voy a tirar de 1 a 1000 una cantidad de números aleatorios. Digamos que quiero obtener solamente 100 encuestas aleatorias de esas 1000. Entonces voy a tirar con un programa que se dedica a hacer ese juego aleatorio de 1 a 1000 cuál número va saliendo. Entonces de repente me sale que agarro la encuesta o la persona 500, que agarro la persona 200, que agarro la persona 10, que agarro la persona 400, etcétera. Entonces esas son las encuestas de 1 a 100 que voy a elegir entre la población de 1 a 1000. Para eso se ocupa, como digo, un software que saque números al azar. También está la muestra por racimos, donde yo de una población específica voy a optar por primero agarrar a una serie de personas de las cuales van a tener quizás ciertas relaciones con otras personas dentro del mismo tamaño de la muestra que seguiré investigando. Por ejemplo, agarro a los padres de familia. Y después de agarrar a los padres de familia me voy a investigar a los hijos varones, ¿verdad? Entonces ya obtengo obviamente una investigación ramificada de padres a hijos, ¿verdad? Y quizás de hijos después me tire a estudiar la institución donde estudie. Entonces voy a ir obviamente tomando diferentes tipos de muestreo. La estratificada es donde yo divido pues por estratos. Estratos son clasificaciones de población. Y de esos estratos que he subdividido por edad, por sexo, por quizá ingreso familiar, voy entonces a definir también, ¿verdad? Qué edades o qué cantidad voy a tomar por cada estrato. Por ejemplo, quiero investigar solamente a las niñas mayores de tal edad, ¿verdad? Quiero estudiar a las mujeres mayores de tal edad. Quiero estudiar, digamos, a las ancianas mayores de tal edad. La no probabilística, cuando utilizamos la cualitativa, pues normalmente deseamos que esa investigación no probabilística al menos sea imprescindible para la investigación, que sea importante para la investigación. Así que voy a determinar una población específica que digo, aquí sí voy a poder encontrar yo los datos que tanto ocupo. Así que no voy a utilizar una fórmula de muestra, pero voy a determinar, por lo menos de manera elegida, obviamente, a qué población voy a atender. Por cuotas, pues elegimos a la población que cumple una cuota determinada de individuos con cierta característica. Por ejemplo, quiero elegir a todos los que tengan promedios de académicos mayores del 90% para investigar sobre su circunstancia familiar, por ejemplo. Si quiero estudiar a los sujetos de tipo, pues establezco un tipo, digamos solamente a los niños, solamente a los jóvenes, solo a los adultos, solo a las mujeres,
solo a gente que tenga la edad específica siguiente. O también elijo a sujetos voluntarios, como normalmente hacen las grandes corporaciones de venta de ropa, de comida, que se dedican a investigar el gusto de los clientes. Entonces, para obtener una muestra aleatoria, dicen, bueno, de tal fecha a tal fecha vamos a recoger este muestreo aleatorio a la gente que quiera contestar la encuesta online o a través de la aplicación que le ponemos a la entrada del negocio en una computadora táctil, donde van a responder una pregunta, como hacen algunos bancos. Ese tipo de encuestas son de sujetos voluntarios, ¿verdad? O se le llama por teléfono incluso para pedirle si quiere contestar una encuesta rapidita, ¿verdad? Como hace normalmente Tigo o Claro. De expertos, pues en este caso elijo a gente que solo maneja el tema, a gente que tiene conocimiento porque es un investigador del tema. Solamente a los médicos, solamente a los abogados, solamente a los expertos en criminalística, es decir, agarro a las personas que realmente están en el ámbito del trabajo mismo del problema que estoy investigando. Si voy a investigar, por ejemplo, la violencia, ¿cómo se llama? Escolar, entonces voy a agarrar a los maestros, a los consejeros. Si quiero estudiar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, pues voy a de repente irme a hablar a casas de la mujer, con abogadas, ¿verdad? Con abogados que sepan del tema, o incluso con los policías que han atendido estos casos. Si quiero también elegir por intencionalidad o por criterio, pues también es válido. De repente no voy a utilizar a expertos, pero sí a gente que conoce el tema más o menos. Entonces, en este caso voy a elegir a gente que considero idónea. Y no aplico ninguna fórmula, no voy a elegir por cuota ni por ninguna de las anteriores, sino que en este caso, la intencional o por criterio personal, yo elijo a quien realmente me gusta. Por ejemplo, me tocó que hacer una investigación de tipo religiosa para hablar sobre la calidad de formación espiritual y litúrgica en los ministerios de educación, pero en los ministerios religiosos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, cuando hice esa investigación, no me fui a preguntarle al cura, ni me fui a preguntarle a la gente que escucha los cantos. Me fui a preguntar a los coordinadores y a los que han estado en ministerios de música. Es decir, a la gente que está día a día trabajando en el Ministerio de Música, para obtener obviamente una respuesta clara, ¿verdad? Y una encuesta realmente válida. Podría haberle preguntado a la gente qué le parecen los cantos, pero no me serviría tanto como preguntarle a la gente que obviamente está día a día ensayando para preparar algo así. Entonces, cuando estudiamos una población, puede ser de manera intencional. De hecho, es una forma muy común, ¿verdad?, de investigación. De hecho, aquí quiero hablarles un poquito más de ese muestreo. Aparece en una obra que se llama Siete Pasos para una tesis exitosa de Aristides Vara. Él escribe lo siguiente en este fragmento de la página 229. El punto de saturación ocurre cuando hay redundancia en la información. Esto es cuando el investigador obtiene la misma información o similar, pues los informantes no indican algo diferente de lo ya dicho. Entonces, para evitar este punto de saturación, se busca la calidad de resultados y entonces por eso queda a criterio del investigador elegir a estos quiero agarrar para poder investigar. A eso es a lo que él llama muestreo intencional o por conveniencia, ¿verdad? Así que yo señalo por dedo, usted, porque yo creo que en esa persona voy a encontrar conocimiento importante del fenómeno. Porque normalmente cuando ustedes ven las encuestas, de hecho lo vamos a ver ahorita, cuando apliquemos las encuestas verán ustedes cómo, o si lo hacen en otra clase, van a ver cómo se repiten los mismos datos una y otra vez, lanzando casi la misma realidad. Eso es, evidentemente, para eso se hace la estadística, para poder encontrar la similitud, ¿verdad?, de las opiniones y obtener conocimiento objetivo. Pero supongamos que en las primeras 10 encuestas ya obtuve el conocimiento objetivo respecto a una pregunta. Pues revisar las siguientes 99 que quedan o 90 que quedan, pues obviamente le resta tiempo, esfuerzo y genera cansancio, ¿verdad? Innecesario. Mientras que podríamos haberle preguntado a gente que sepa el tema, básicamente, aunque no fuera experto, pero por lo menos sabe o se ha manejado en ese ambiente, pues podríamos obtener datos más rápido, ¿verdad? Objetivos también. Para realizar la investigación, pues se necesita seleccionar la muestra, formar a las personas que van a recoger los datos. Si no hay tiempo para formarles, por lo menos en la encuesta debe estar una instrucción para decirle a las personas, ¿verdad? Eh, que tal encuesta se está aplicando para tal objetivo y que responda de tal manera. La realización del pre-test también se puede llegar a hacer una pequeña prueba. Se aplica, digamos, a 10 personas la encuesta. Se realiza todo el proceso de tabulación, de gráficos, para ver cómo se va a comportar la encuesta y de esta manera
poder ver si realmente hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes antes de lanzar la herramienta masivamente. Y después se hace la recogida de los datos, ¿verdad? Con el material de trabajo. Aquí quiero presentarles algunos formatos de un tipo de encuesta que se realiza también. Hay encuestas que utilizan lo que llamamos pues una respuesta estratificada, donde la gente tiene de 1 a 5 la posibilidad de escoger un valor, ¿verdad? Donde 1 es no cumple la condición, 5 cumple satisfactoriamente la condición. En este caso, es una encuesta que yo hice muy sencilla de observación, que puede servir tanto para la observación simple que yo realizo como investigador. Yo puedo hacer una herramienta como esta para yo mismo ir chequeando, ¿verdad? Lo que voy observando en el fenómeno. Y también puedo pedir a la gente que me responda este tipo de encuestas también. Que después de ello, pues se elabora al final, si se fijan, hay una pequeña contabilización de datos que se obtiene de manera automática a través del Excel, ¿verdad? Se hace una pequeña fórmula de suma y se obtiene cuánto hay. Y de esta misma pequeña tabulación final se obtienen los datos generales para obtener los gráficos también. Los gráficos pues se plantean a partir de tablas de conteo de datos que se han recopilado. Esto va a servir para poder lanzar más o menos la tendencia de una investigación. Va a ir lanzando una tendencia que cada vez más, acercándose a cierto límite, va a permanecer así en el tiempo. Es decir, aunque siga aplicando 100, 200, 300 encuestas más, la tendencia, si se va estableciendo ya a un punto casi inamovible, significa que se va a mantener ahí por el tiempo, sin importar la cantidad de encuestas que vaya sumándole. Eso es lo que pasó en las elecciones del año 2017 en Honduras, que el conteo llevaba por la misma contabilización aleatoria que venía obviamente al tribunal, se fue notando la tendencia que daba el gane virtual a Salvador Narrala, casi por 5 puntos porcentuales. Y de pronto se apagan todas las luces, se apaga el show, ¿verdad? Y hacen un retoque tremendo de datos que le da vuelta a la tendencia y después aparece don Juan Orlando ya ganándole por 3%. Increíblemente, cuando alguien llevaba tendencia, cambiaron totalmente la tendencia, lo bajaron a cero y le dieron 3 puntos porcentuales encima al presidente Juan Orlando. Entonces, por eso todo el mundo, los que saben de estadística, saben que eso, algo así no puede ocurrir sin amañamiento, sin manipulación de datos. Eso no es lógico. Después empezaron a justificar, es que nos faltaban los datos rurales. Es que ni aún así, ni aún con los datos rurales podría haber cambiado drásticamente la tendencia. Aunque digan que ahí estaba la mayor cantidad de votos que dan al Partido Nacional. ¿Por qué? Porque ya había más de 45, creo, por ciento de cajas escrutadas de papeletas escrutadas. Y por eso la tendencia era casi irreversible, ¿verdad? Digo casi irreversible porque podía haber bajado un poquito o subido un poquito, pero no podría haber cambiado directamente a darle vuelta totalmente a los datos, a poner en cero al que llevaba la máxima tendencia y darle el gane a otro a otro que llevaba la virtual pérdida. Eso es lo que realmente sucede cuando la estadística es manipulada. Pero bueno, por eso notemos el problema que hubo después de esto, el enojo de la gente al ver pues el gran show que se armó, ¿verdad? Tremendo. Pero bueno, la historia terminará juzgando lo que ha pasado. El instrumento de la encuesta pues debe llevar por lo menos estas partes, un encabezado, ¿verdad? Debe llevar un código o número, debe llevar una introducción. El encabezado normalmente puede ir a nombre de la universidad para la cual se aplica. La introducción, una instrucción, debe estar claro cuál es la introducción y cuál es la instrucción. Se puede colocar la palabra introducción o no, eso se puede evitar, pero la palabra instrucción siempre debe estar. Los aspectos generales, que pueden ser los datos generales, nombre, edad, el sexo de la persona, debe estar dividido en temas, ¿verdad? Yo por lo menos sugiero que se divida en temas cada grupo de preguntas, porque estos temas van a ayudar después a elaborar las tablas más rápidamente. Después van las preguntas abiertas o cerradas. Puede ser una investigación híbrida, donde aplicamos preguntas abiertas o cerradas. Si son preguntas con datos concretos o datos exactos, pues está bien, realizar una encuesta cuantitativa. Pero si podemos hacer de ambos y matar, como decimos vulgarmente, dos pájaros de un tiro, pues estaría bien. Yo, por ejemplo, en esta encuesta presenté una encuesta de tipo abierta y cerrada para obtener diferentes tipos de gráficos y también obtener un cierto contenido para el análisis posterior. Después de ello, pues se puede utilizar distintas herramientas para tabulación de datos. La más común que están utilizando la mayoría de la gente es Google Forms.
porque Google permite, aunque le falta un poquito de diseño, yo siento que le falta todavía que mejorar la capacidad de la mejora de la apariencia de la encuesta, ¿verdad? Está muy limitado ese espacio ahí, ¿verdad? Debería ser un poquito más como cuando alguien edita una página web, debería ser Google Forms. Ojalá que en el futuro sea así. Pero por ahorita presta el servicio y funciona perfectamente para lo que realmente se planeó, que es pues redactar una pregunta, ¿verdad? Que podemos elegir, ahí donde dice multiple choice, podemos elegir otro tipo de preguntas, ¿verdad? Que pueden aparecer. Se puede mejorar la calidad del diseño en cuanto a color, colocar una imagen, un banner de fondo, colocar imágenes decorativas, colocar títulos, todo eso se puede hacer en Google Forms. Hay diferentes plantillas también ya realizadas que al gusto de la persona pues se pueden elegir para trabajarla. Y al final pues se puede recoger los datos visuales mediante estos gráficos. Desgraciadamente no se pueden bajar los gráficos con sus tablas. Se puede bajar las tablas, eso sí, se puede bajar el Excel con la contabilización, pero no trae los gráficos hechos ahí, como para poder hacer quizá algún retoque o modificación, aunque creo que ayuda más también a la objetividad. Eso también ayuda un poquito, porque si yo no puedo tocar los gráficos, significa que si yo quiero que estos gráficos obtenidos en Google Forms, que cualquiera puede llegar a visitar con el enlace, eh, estén obviamente visibles y después quiero bajarme la tabla, no puedo modificarlo tanto porque se va a notar el cambio, ¿verdad? Aquí se puede ver la cantidad de gente que pudo responder a esa pregunta, ¿verdad? Incluso por colores, si fueron solo pocas personas las que participaron o fueron nombres de tipos de personas que participaron o el tipo de pregunta que eligieron también. Aparece normalmente para la gente que nunca ha entrado, pues les aclaro que el formulario de Google aparece a la par de su inicial de Google, donde uno se registra en Google, pues a la par aparece una serie de botoncitos donde está incluidas todas las herramientas que usted puede usar de Google. Ahí aparece Google Formularios, entra a Google Formularios, ahí podrá elegir qué tipo de encuesta sea, con respuesta corta, de párrafo, de selección múltiple, de casilla de verificación, desplegable, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas de verificación, de fechas y de horas. Esos son los datos que se pueden llegar a recoger con el Google Forms. Por eso es que es una de las herramientas más queridas ahorita porque es una de las más intuitivas también para poder utilizar. Si no, pues se realiza manualmente la encuesta y se tabula en un Excel, ¿verdad? Se puede tabular en un Excel. Vean que yo ahí he colocado los datos de manera vertical y he colocado las preguntas. Si se fijan, la línea color gris tiene el título de pregunta. Ahí aparecen los tipos de preguntas que hice, tres preguntas de 1 a 3 en color verde y en color gris aparece el título de esas preguntas. Entonces, si se fijan, al final yo contabilizo la encuesta 1, encuesta 2 hasta encuesta 8, digamos, que solo fueron 8 encuestas, una investigación bien sencilla. Pero digamos que fueron 8 encuestas, entonces yo tabulo la encuesta 1 en forma vertical, 2, 3, 4, hasta llegar a la 8. Ahí aparece en color como rosadito, donde está cada columna de las encuestas. Y por cada una de las preguntas yo voy colocando si colocó un 1 o colocó un 0, si respondió con X o dejó vacía la casilla. Entonces colocó un 1 o colocó un 0, o si no hubo respuesta, coloco una X para que no se contabilice. Al final, pues contabilizo cuántos unos tengo en un sí o en un no, o cuántos pusieron que son hombres, cuántos pusieron que son mujeres. Y de esta tablita de totales, que aparece en las últimas dos columnas, es del cual se extrae los gráficos que se pueden realizar en Excel mismo. De ahí mismo yo solamente ilumino, ¿verdad? Y mando a fabricar el gráfico para esa pregunta. Después solamente tendría que editar, cuando mucho, el título del gráfico mismo que suele aparecer en Excel. También existen herramientas más especializadas como SPSS, un software estadístico donde usted va a ir colocando la cantidad de observaciones y automáticamente le salen diferentes cartillas de variables, de contabilización, de gráficos de dispersión, todo eso se puede obtener mediante este gráfico de SPSS. Ahí podemos elegir qué tipo de variables queremos que se vean en el gráfico o qué criterios queremos elegir para el gráfico, ¿verdad? Y después al darle OK, pues aparece eso graficado, ¿verdad? Así que podemos obtener una cantidad de gráficos, híbridos de gráficos muy interesantes a través de SPSS. Aquí se puede ver, por ejemplo, un gráfico de dispersión, ¿verdad? Que muestra cómo se dispersan los puntos de observación en una línea que hemos trazado. Los gráficos, pues, van acompañados con su contenido.
Pueden ir al final también. Hay algunas investigaciones que pretenden colocar los gráficos hasta el final de la investigación. Eso puede ayudar, está bien, para evitar que el contenido se sature de imágenes, pero sinceramente, en mi propia experiencia, yo les diría, lo mejor es que esté el gráfico, el título de gráfico y a la par de la descripción o debajo de la descripción. Porque si no, se vuelve muy tedioso tener que estar yendo al anexo tal para poder ver el gráfico. A veces queremos estar viendo el contenido con el gráfico al mismo tiempo para poder leer mejor la información. Entonces yo por lo menos aconsejaría que los gráficos siempre estén junto con el contenido para que sea fácil poder interpretarlo también. Después sigue la interpretación de resultados realizado por el investigador. El trabajo, como dije, más arduo, donde voy a colocar la mayor cantidad de contenido de los datos. Obtengo obviamente gráficos, de los gráficos obtengo el contenido que elabora pues todo mi informe. Hay dos momentos, por tanto, que es el análisis, donde voy a realizar una función explicativa, donde voy a presentar de manera dinámica esas relaciones y proponer obviamente explicaciones sobre la realidad investigada. Y después la interpretación, que consiste en ver en qué nos dicen los datos en relación con el problema y las hipótesis que hemos planteado al inicio. Tiene por tanto una función descriptiva al final. Bien, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos en el próximo tema.